¿cuál es el personaje que el apóstol Juan tenía en la mente cuando habló del anticristo? O mejor aún, ¿cuál es el personaje que el apóstol Juan usó como figura simbólica del anticristo? Pues el personaje que el apóstol tenía en la mente cuando habló del anticristo lo va a sorprender enormemente. El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Esta isla se encuentra en el mar Egeo y se caracteriza por ser rocosa y estéril. Pero estando en ese lugar, Dios le revela muchas cosas. Y una de las cosas que le revela es acerca de la venida de un ser perverso, malo, negativo, conocido como la bestia o el anticristo. Este personaje se caracterizaría por perseguir a los cristianos, maltratarlos, buscar que los cristianos nieguen la fe en Cristo, nieguen la fe en el Mesías, en el Salvador. ¿Y de qué manera lo hará? Torturando, maltratando o incluso asesinando. En ese sentido, el anticristo es un ser muy pero muy malo que tendrá como objetivo destruir a todos aquellos que se opongan a su liderazgo, a todos aquellos que no quieran adorarle, que no quieran servirle. Dicho esto, planteamos la pregunta nuevamente. ¿Cuál es el personaje que el apóstol Juan usa como figura simbólica del anticristo? Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que mencionar de que los judíos antiguos, los escritores bíblicos, tenían diferentes métodos de interpretación, de enseñanza. Uno de los métodos de interpretación era usar figuras simbólicas para referirse a algo o a alguien. En ese sentido, si yo voy a hablar de alguien que vendrá en el futuro, pues uso personas que tengan características similares y así se conviertan esas personas en figuras simbólicas de aquel que ha de venir. Ahora bien, otro de los métodos de interpretación de los judíos es la gematría, que consiste en asignarle un número a cada letra hebrea, a cada consonante, de tal manera de que las consonantes que conforman una palabra tendrán cada uno un número respectivo, que serán sumados esos números y al final arrojará una cantidad. A esa cantidad total que salió de la suma de los números que tiene cada consonante que conforma una palabra, pues se le llamará el valor numérico de la palabra. De tal manera de que si hay otra palabra que tiene el mismo valor numérico, pues ambas palabras tienen una conexión, una relación. Ahora, dicho esto, planteamos nuevamente la pregunta: ¿cuál es el personaje que el apóstol Juan tiene en mente a la hora de hablar del anticristo? O mejor aún, ¿cuál es el personaje que el apóstol Juan usa como figura simbólica del anticristo? La respuesta lo hallamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, que dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Repitamos aquí: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El apóstol Juan en este capítulo habla de la bestia, y la bestia es el anticristo, ese ser perverso, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que buscará matar, destruir a los cristianos, perseguir, buscar que esos cristianos nieguen su fe en Cristo, negar todo lo relacionado a Dios, oponerse a Dios, hacerse pasar como Dios, y a su vez también que todos lo adoren, le rindan pleitesía, y para lograr su objetivo, pues torturará, maltratará e incluso quitará la vida. Ahora, el apóstol Juan menciona de que el número de la bestia es el 666. Entonces, nosotros podemos, al ver este número, entender de que el apóstol Juan está pensando en un personaje para usarlo en el contexto en el que se encuentra, ante los oyentes de su contexto, como figura simbólica de ese anticristo que vendrá en el futuro. ¿Y cuál es ese personaje?
Pues aquí tenemos que aplicar la gematría. ¿En qué sentido? En el sentido de que Juan nos presenta un número, 666. Entonces, nosotros sí recordamos a uno de los emperadores que estuvo al frente de Roma y que fue Nerón, que gobernó entre los años 54 y 68 después de Cristo, pues vamos a darnos cuenta que este emperador tiene características similares al anticristo que vendrá en el futuro. ¿Por qué? Porque Nerón, durante su gobierno, se enfocó en perseguir a los cristianos, maltratarlos, buscar que nieguen su fe en Cristo, buscar que esos cristianos le adoren a él, le prendan incienso como reconocimiento de su lealtad a él, etc. Es más, durante su gobierno se decretó el primer perseguimiento, la primera persecución en todo el imperio hacia los cristianos. Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viendo que este emperador perverso tiene características similares al anticristo que vendrá en el futuro y hará aún cosas más peores a las que hizo este emperador. Eso significa un punto, y es que Nerón hizo acciones que el anticristo hará en el futuro. Por lo tanto, hay una similitud entre Nerón y el anticristo. Hay características similares que mostró Nerón y que mostrará el anticristo al final de los tiempos. Por lo tanto, podemos ver aquí que Nerón es la figura simbólica que el apóstol Juan menciona, usa para referirse al anticristo. Ahora, vamos al otro método de interpretación. Y en este caso hay que aplicar la gematría. ¿Por qué? Porque Nerón tiene un título por ser el emperador. Nerón César. César era el título que se le daba a los emperadores. Y Nerón era el nombre, pues, del emperador. Por otra parte, podemos notar que el nombre y el título del emperador en hebreo suena de esta manera. Nerón Quesar. Nerón Quesar. Ahora, vemos aquí que el nombre Nerón está conformado por la consonante Nun, que está de color rojo. Nun. La consonante Resh, que está de color azul. La consonante Bab, que está de color verde y que aquí se convierte en una vocal larga que se llama Jolen Malé. Ahí está, la Bab de color verde. Y luego terminamos allí con una Nun Sofit o una Nun final que está de color negro. Y para el título encontramos aquí la Kof, que está de color morado, la Samech, que está de color rosado, y la Resh, que está de color amarillo. Ahí juntos suena Nerón Quesar. Ahora bien, nosotros, si aplicamos la gematría al nombre Nerón y al título del emperador, que es Quesar, pues vamos a encontrar algo realmente espectacular. ¿Por qué? Porque la Nun, que está de color rojo, equivale a 50. La Resh, que está de color azul, equivale a 200. La Bab, que está de color verde, equivale a 6. Y la Nun Sofit, que está de color negro, equivale a 50. Ahora, la Kof, que está de color morado, equivale a 200. La Samech, que está de color rosado, equivale a 60. Y la Resh, que está de color amarillo, equivale a 200. Juntos, si nosotros sumamos los números de cada consonante, ya sea de la consonante que está dentro del nombre del emperador, que es Nerón, y las consonantes que están dentro del título del emperador, que es Quesar, pues si sumamos todos los números, va a salir un total de 666. 666. Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de que al aplicar la gematría, que es uno de los métodos de interpretación de los judíos, pues detectamos aquí de que el apóstol Juan está usando al emperador Nerón como una figura simbólica de aquel anticristo que vendrá en el futuro. Eso significa de que para el apóstol Juan, las características, lo que hizo Nerón, pues será similar a lo que hará el anticristo en el futuro. Y no solamente eso, sino hará cosas aún más peores todavía. Por lo tanto, Nerón fue un emperador que se caracterizó
por cometer maldades, por matar, por destruir, dejar viuda, destruir hogares, torturar, con la única finalidad de que los cristianos lo adoren, le prendan incienso como una muestra de fidelidad, lealtad, etc. Es decir, el apóstol Juan usa como figura simbólica del anticristo a Nerón. ¿Y por qué? Porque Nerón tiene características similares a las que mostrará el anticristo en el futuro. Y no solo eso, sino que hizo acciones que el anticristo repetirá en el futuro. Y no solamente las repetirá, sino que el anticristo hará cosas aún más peores todavía en contra de los creyentes. Ahora bien, ¿por qué entonces el apóstol Juan usa a Nerón como figura simbólica del anticristo? Porque los oyentes de Juan, los oyentes de ese tiempo, de ese contexto, sabían, tenían en mente, recordaban lo que hizo Nerón, de cómo maltrató, de cómo persiguió, de cómo destruyó. Por lo tanto, eso les iba a llevar a entender a ellos quién realmente era ese personaje que iba a venir en el futuro, qué realmente iba a ser el anticristo del futuro, y que los iba a motivar a servir aún más a Dios, aún más a Cristo, para que al final obtengan la victoria ante el ataque de ese personaje perverso. En síntesis, podemos decir de que el apóstol Juan, cuando habla del anticristo, posiblemente su mente tenga presente a este personaje tan perverso llamado Nerón. No solo eso, sino que lo usa como figura simbólica del anticristo del futuro. ¿Y por qué lo hace? Porque Nerón hizo acciones que el anticristo del futuro hará. Y no solo eso, sino que reflejó características que el anticristo tendrá, reflejará. Por lo tanto, planteamos ahora esta pregunta: ¿y por qué usa Nerón como figura simbólica del anticristo? Porque el apóstol Juan habló, se comunicó en medio de un contexto, en medio de una época, ante oyentes de su contexto. Y esos oyentes sabían quién fue Nerón, sabían qué hizo Nerón en contra de los cristianos, en contra de los creyentes. Por lo tanto, esos oyentes entenderían de que el anticristo iba a ser un personaje tan perverso que tendrá como objetivo destruir a todos los que han declarado su fe en Cristo.